En este mini tutorial vamos a ver vamos a decir así, una familia, por llamarla de alguna manera, de funciones que lo que van a hacer es ayudarnos a hacer un recuento, a contar, o bien genéricamente o bien con un determinado criterio. La primera de las funciones que vamos a ver es la función contar. La función contar lo que hace es que cuenta el número de celdas que contienen valores numéricos. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, pongo a contar este rango de celdas, me saldrá un 0. ¿Por qué? Porque no hay ni un solo número. Si cuento las entradas que hay en este otro rango de celdas donde están las cantidades de enero, pues saldrán todas las celdas menos en la celda que contiene la palabra enero, es decir, que me saldrán 18 celdas porque la primera es la entrada que tiene la palabra enero, que no es un número. Si nosotros llamamos a la función contar, acordaros que cada vez que quiero buscar una función, lo que hago es empezar a escribir, introduzco el signo igual o el signo más o el signo menos y después empiezo a escribir las letras, las palabras, la inicial y luego las letras que completan esa palabra que contiene el nombre que yo de la función que voy a buscar. Aquí fijaros que dentro del grupo, vamos a decir así, de contar, tenemos contar, contar blanco, contar sí conjunto, contara, B de contar y B de contar. Estas dos últimas, BD, son unas funciones especiales que se llaman de base de datos, pero que requieren un tratamiento, vamos a decir así, un pre-acondicionamiento para poder emplearlas. De momento vamos a utilizar la función contar. La función contar nos está indicando que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces, yo lo que voy a hacer es doble clic. Si quiero, puedo sacar la caja, la ventana, para hacer más cómodo dentro de la FX, o si no, directamente voy a marcar el rango que va de la primera de las filas de la columna D hasta la última, que es la que contiene el último dato numérico. Acordaros, aquí tenemos 19 filas. Ya veréis cómo contar va a devolver el número 18. ¿Por qué? Porque él va a saltarse esta primera celda que contiene una palabra que no contiene un número. Pues muy bien, cierro, le doy a validar y aquí veis que me sale que ha encontrado 18 celdas que contienen números. ¿Por qué? Porque la primera contiene un texto. Vale, pues ahora tenemos otra función, que es la función contara. La función contara lo que va a hacer es contarnos todas las celdas, vamos a pensar que no están vacías. Independientemente de que tengan números o de que tengan texto, va a contar todas las celdas que tengan algún tipo de contenido. Entonces, vamos a poner nuestro signo igual, vamos a buscar la función contara. La función contara dice que cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Vamos a marcar otra vez el mismo rango que hemos marcado antes y veremos que esta vez, en lugar de salir 18, va a salir 19. ¿Por qué? Porque va a incluir también la palabra enero. Pues marcamos el rango, cerramos nuestro paréntesis, le damos al introducir, al enter, y vemos que esta vez nos sale 19 ocurrencias. ¿Por qué? Porque ha contado también la celda que contiene la palabra enero. Contar cuenta las celdas que contienen valores numéricos. Contara cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de valor numérico o de texto, siempre y cuando no estén vacías. Si quiero contar celdas vacías, entonces lo que voy a hacer va a ser utilizar otra función. Otra función, vamos a buscarla. Entonces yo me pongo aquí, empiezo a escribir la palabra contar y vemos que aquí tenemos una opción que es contar punto blanco. Dice cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Si yo marco el mismo rango que hemos estado marcando hasta ahora, me tiene que salir 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna celda que esté vacía.
Pues muy bien, vamos allá, volvemos a marcar nuestro rango y vamos a ver cómo el resultado va a ser 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna celda que esté vacía. Fijaros que todas estas funciones, que en principio, pues vamos a pensar, ¿y yo para qué quiero contar si hay celdas vacías, si resulta que sé que ahí no va a salir ninguna? Pero vosotros imaginad, por ejemplo, que tengo un listado con una serie de clientes y las ventas que han hecho y quiero saber qué cliente no ha hecho ninguna compra, porque su casilla de compra está vacía. O sea que aquí un poco tenéis que pensar que las funciones de Excel son funciones que no están creadas con un propósito concreto, sino que están creadas con un propósito, vamos a pensar, universal. Que nosotros, con la experiencia y analizando el problema que tenemos que resolver en ese momento, somos los que vamos a adaptar, a personalizar, a dejar que una función de tipo genérico se convierta en nuestra función que en ese momento resuelva ese problema concreto que nosotros estamos planteándonos. Muy bien, ahora vamos a pensar en una cuestión. Yo fijaros que quiero contar las celdas, pero solamente vamos a pensar que quiero contar cuántas celdas tengo dentro de la columna de la zona, que son de la zona sur. Entonces vamos a contar, vamos a decir celdas zona sur. O cuántas librerías hay en la zona sur, podríamos verlo. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer es buscar una función. Bueno, cuando yo quiero buscar una función vamos a fiarnos un poco de nuestro instinto y también vamos a fiarnos de que las funciones que contiene Excel realmente tienen un nombre que las identifica con el resultado que van a devolvernos. Entonces vamos a pensar que yo en principio lo que quiero es contar, ¿verdad? Yo quiero contar, pero hemos visto que no quiero contar números, porque además en este caso estoy contando texto. No quiero contar las celdas que están vacías, porque yo realmente lo que quiero contar son las celdas que contienen un contenido exacto, que en este caso es la palabra sur. Entonces vamos a ver que tenemos esta función, que es la función contar.si, que nos está diciendo que cuentas las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Fijaros, en este caso, como vamos a pensar que es la primera vez que utilizo esta fórmula y a lo mejor no estoy muy convencida de que he acertado con ella o que hay otra que a lo mejor me lo resuelve de una forma más eficaz, vamos a darle aquí a la FX para que nos salga esta ventana. Aquí lo que realmente nos va a explicar es lo mismo que nos ha explicado la ayuda que aparece debajo de la celda. Pero aquí fijaros que tenemos otra posibilidad, que es esta que tenemos aquí, que pone ayuda sobre esta función. Si yo quiero analizar o quiero obtener una ayuda más, vamos a decir así, más explícita, más detallada acerca de cómo trabaja la fórmula, al darle a ese botón, a la ayuda sobre esta función, lo que voy a hacer es acceder a una página web en la que me van a dar vamos a decir así, un detalle más preciso de los argumentos y de cómo introducir esos argumentos en mi función, y también me va a mostrar una serie de ejemplos de cómo utilizarla, que además de enseñarme realmente cómo utilizarlos, cómo añadir los argumentos, incluso me puede dar pistas, porque a lo mejor esa fórmula vale para hacer más cosas todavía de las que yo pensaba que podía hacer ella sola. Muy bien, aquí fijaros que tengo dos argumentos que introducir, el argumento rango y el argumento criterio. El argumento rango siempre va a ser un grupo de celdas. La palabra rango significa realmente grupo de celdas. Yo realmente lo que quiero es de este rango, de este grupo de celdas que tengo aquí, ¿vale? Ese sería mi rango. ¿Y cuál es mi criterio? Mi criterio realmente es que sea la zona sur. Pues muy bien, ya sabemos que para introducir un valor literal dentro de una fórmula, necesito hacerlo entre comillas para que él no la pueda confundir con una posible función. Y aquí, como estoy utilizando la ventana, ya incluso él me muestra un resultado. ¿Cuántas celdas va a haber dentro del rango que comprende desde la celda C1 hasta la celda C19, que es donde tengo yo mi listado
que contengan el contenido concreto de sur, pues mirar 4. Le doy a aceptar y automáticamente aquí me sale el número de librerías que corresponden a esa zona sur. Hay otra manera, vamos a pensar como un poco más polivalente, de introducir los criterios dentro de una fórmula. Vamos a poner aquí, dentro de una celda que a lo mejor no sirve para nada, yo voy a escribir aquí, en este momento, sur, ¿de acuerdo? Voy a rehacer esta fórmula y en lugar de introducir la palabra concreta que era sur, lo que voy a hacer es referencia a esta celda que he puesto aquí. El rango va a ser el mismo, el rango va a ser donde están nuestras librerías, pero esta vez el criterio, en lugar de ser el criterio concreto que puse antes, que era la palabra sur, voy a hacer referencia a esta celda. Como hago referencia a una celda, no tengo por qué introducirla entre comillas, porque es una celda, si no él pensaría que estoy haciendo referencia a la palabra O1, ¿de acuerdo? Le voy a dar aquí y voy a cerrar. Y veremos que me va a volver otra vez a salir 4. Pero ¿y si ahora en lugar de la zona sur quiero la zona, por ejemplo, oeste? Pues si yo aquí escribo la palabra oeste, veremos que Excel recalcula otra vez esa fórmula, esta vez en función de la zona sur, lo hago en función de la zona oeste. Entonces, fijaros, ¿qué conseguimos con esto? Pues que conseguimos tener como si dijésemos una fórmula más genérica. Yo solamente tengo que cambiar aquí el valor de la zona que en ese momento quiero consultar y él recalculará y volverá otra vez a mostrarme aquí esa nueva resultado que obtiene. Vale, pues vamos a complicar un poco más, ¿de acuerdo? A ver, yo ahora quiero las celdas de una zona con un volumen de ventas. ¿Vale? Fijaros, aquí ahora ya no tengo solamente una condición, ahora ya tengo más de una condición. Tengo por una parte, que sea de una zona, pero a lo mejor quiero que en el mes de enero hayan vendido más de 5.000, incluso puedo querer que en el mes de febrero haya sido 5.000, que en el mes de enero sean 5.000, en el de febrero 3.000, en el de marzo 2.000. Vale, vamos a seguir analizando y vamos a buscar. Ahora necesitamos contar, pero ya no solamente quiero contar un sí, porque el sí sabemos que solamente vale para una sola condición, sino que en este caso quiero contar varias. Y entonces vamos a ver que esta fórmula, contar.sí.conjunto, nos dice que cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Acordaros que cuando estábamos trabajando con las funciones lógicas y con la función lógica o, la función lógica y devolvía verdadero siempre que todos los argumentos, siempre que todas las pruebas que yo le estaba preguntando se cumpliesen, fuesen ciertas. Pues aquí va a trabajar de una forma parecida. Me va a devolver el número de celdas que cumplen a la vez con todos los condicionantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo le digo que sea la zona sur, que en enero haya vendido más de 6.000, que en febrero haya vendido más de 3.000 y que en marzo haya vendido más de 6.000, en este caso, por ejemplo, esta primera no aparecería. ¿Por qué? Porque no ha vendido más de 3.000 en febrero. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros damos una serie de criterios excluyentes o criterios que se tienen que cumplir todos a la vez, tenemos que estar muy seguros de que no pedimos imposibles, porque si pedimos imposibles, el resultado que vamos a obtener va a ser 0. Muy bien, entonces, contar puntos y conjunto. Vamos a darle a nuestra ayuda, a nuestra fx. Aquí, en principio, fijaros que solamente parece que tiene la misma estructura que tenía el contar puntos. Sí, pasará un poco lo mismo que cuando íbamos añadiendo argumentos dentro de la función i o dentro de la función o. A medida que vayamos añadiendo argumentos, aparecerán más cajas para que yo pueda seguir introduciendo más. A ver, primero voy a preguntar por la zona. Y la zona va a tener que ser, ese criterio va a ser el criterio sur.
¿Por qué no pongo aquí las comillas? Porque cuando estoy trabajando dentro de esta caja, ni tengo que poner comillas, ni tengo que poner el punto y coma para separar un argumento de otro. Muy bien. Segundo criterio. El segundo criterio va a ser que las ventas que haya habido en enero tienen que ser mayores que 5.000. Y podríamos continuar, fijaros, hasta que agotásemos todos los posibles criterios que podríamos introducir dentro de esta función. En principio vamos a poner solamente esos dos, porque tampoco tenemos muchas entradas dentro de la zona sur, teníamos 4. Entonces, pues aquí, por ejemplo, esta no va a salir y esta tampoco, o sea que nos va a salir solamente una. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos que una de las librerías de la zona sur son las que han vendido más un volumen mayor de 5.000, porque esta que tenemos aquí ha vendido solamente 3.600 y esta otra que tenemos aquí ha vendido solamente 3.614. Al igual que hemos hecho aquí en esta segunda versión y hemos hecho referencia a una celda, aquí podría ser igual. Si yo aquí tengo una celda y aquí tengo una cantidad, vamos a poner 5.000, yo podría rehacer esa fórmula poniendo como dato de la zona la celda donde está en este caso la palabra oeste y como dato de la cantidad la celda, la O2, que es donde tengo las 5.000. Vamos a ver cómo hacerlo. Le vamos a poner nuestro signo igual, vamos a buscar otra vez nuestra función contar puntos y conjunto. Entonces hemos dicho que el primer rango de criterios van a ser las zonas. El criterio número 1 va a ser lo que yo ponga aquí. El segundo rango de criterios van a ser las cantidades del mes de enero y el segundo criterio va a ser, vamos a decir que sea mayor, hemos dicho, que esta cantidad que tengo aquí. Una cosa que sí que tenéis que tener en cuenta es que los rangos que yo marque tienen que ser todos de la misma dimensión. Fijaros que yo he empezado a marcar de la C1 a la C19, pues también tengo que marcar de la D1 a la D19 y si cojo la E de la E1 a la E19. Tienen que ser, vamos a decir así, parejos. Pues ahora, si le damos a aceptar, vemos que pues no hay ninguna de la zona oeste que haya sido capaz de sumar más de 5.000. Sí, aquí tenemos... Vale, vamos a poner aquí la zona sur. Vale. Ah, perdón, porque estoy aquí en esta. Vale. Y aquí veis que de la zona sur me sale que hay 0. Pues aquí hay algo que no nos... Ah, vale. Fijaros, porque lo ha tomado... ¿Veis que pone aquí, entre comillas, ha tomado esta referencia a la celda como cantidad, lo ha tomado como un texto y por eso es por lo que no nos lo considera como un comparativo de cantidad. En este caso veis que aquí para que funcione realmente en lugar de escribirlo así debemos que escribir el número tal cual, si no habría que trabajarlo de otra manera diferente. Aquí tenemos la zona sur y tenemos tenemos la zona sur y tenemos la cantidad que es el criterio que hemos dicho que era de la D1 es mayor que 5.000. 2 y 3. Vale. Ahora, al rehacerla sí que nos ha quedado bien. ¿De acuerdo? Vale, pues esta es otra manera de poder utilizar esta función. En lugar de hacer referencia a un valor concreto, hacer referencia a la celda que contiene ese valor. En este mini tutorial hemos visto, vamos a pensar como el grupo de funciones que nos ayudan a contar, que nos ayudan a contar números, que nos ayudan a contar cualquier valor que haya dentro de una celda siempre que no esté vacía, a contar celdas que estén vacías,
a contar celdas que cumplan un determinado criterio o a contar celdas que cumplan más de un criterio. Acordaros que en este caso las condiciones son excluyentes y por lo tanto deben de cumplirse todos los criterios a la vez. Pues muy bien, os animo a ver el siguiente vídeo tutorial. En lugar de contar, esta vez vamos a sumar. Hasta la próxima.